Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros, listos para compartir un nuevo vídeo que, les prometo, los va a dejar con el corazón llenito de emociones. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida y los invito a que se queden un ratito, se pongan cómodos y descubran todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y si ya son de la casa, qué rico verlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, que ha conmovido a miles, a millones de personas en todo el mundo. Así que prepárense porque vamos a hablar de un homenaje, un tributo, una dedicatoria tan especial que estoy segura, les tocará la fibra sensible. Se trata de un momento que involucra a dos personas que han conquistado nuestros corazones con su talento, con su carisma y, por qué no decirlo, con esa química que traspasa la pantalla. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. Sí, ya lo sé, muchos estarán pensando, ¿qué pasó? ¿Qué tienen que ver ellos con un homenaje? Pues bien, la historia es fascinante y les aseguro que no se la van a querer perder. Antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de emociones, no olviden suscribirse a nuestro canal, así no se pierden ninguna de nuestras próximas entregas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo y déjenos un like si les gusta lo que ven, que eso siempre nos alegra el día y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a desentrañar este hermoso y emotivo homenaje. Resulta que este homenaje no es uno cualquiera. No es un evento oficial, ni una ceremonia pública, sino algo mucho más íntimo, mucho más personal, que ha resonado con muchísima fuerza en los corazones de todos los fans de Kerem y Hande. Se trata de una canción. Sí, leyeron bien, una canción. Pero no es una canción cualquiera, es una canción que, según muchos, parece escrita desde lo más profundo del alma de Kerem, como un regalo, una ofrenda para Hande. El contexto de todo esto es, bueno, como ustedes ya sabrán, la intensa conexión que existió entre ellos durante el rodaje de Esenkal Capm, esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. La magia que se veía en pantalla, la química que desbordaba cada escena, hizo que muchos, muchísimos, creyeran que lo que se veía era real, que el amor que se profesaban Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era un reflejo de lo que realmente sentían Kerem y Hande. Y si bien, como todo en la vida, la realidad a veces es diferente a la ficción, el vínculo entre ellos fue innegable y la huella que dejaron en el corazón de sus fans es imborrable. Y aquí es donde entra esta canción, un elemento que de alguna manera, se ha convertido en el símbolo de ese amor, de ese respeto y de esa admiración que muchos creen, Kerem siente por Hande. A ver, lo primero que hay que aclarar es que esta canción no es una producción discográfica de Kerem, no es algo que haya lanzado de forma oficial. No. Es más bien un acto personal, una interpretación que por algún motivo salió a la luz y que, como era de esperarse, se volvió viral en cuestión de horas. La canción en sí no es nueva. Es una melodía ya conocida, una balada turca que habla de amor, de pérdida, de anhelo, de esos sentimientos profundos que nos llegan al alma. Lo que hace especial esta versión es la forma en la que Kerem la interpreta, la manera en la que le pone su voz, su sentimiento, como si estuviera contando una historia, su propia historia, y esa historia, muchos creen, está íntimamente ligada a Hande. La letra de la canción, por supuesto, es clave. Las palabras tan cuidadosamente escogidas, hablan de un amor que perdura a pesar del tiempo, de una conexión que trasciende la distancia, de un recuerdo que se guarda en lo más profundo del corazón. Muchos de los que han escuchado la canción aseguran que es imposible no sentir esa emoción, esa melancolía, ese sentimiento de anhelo que transmite la voz de Kerem. Y es que, más allá de la letra, es su interpretación la que ha conmovido a tantos. Su voz suena diferente, como si estuviera cantando desde el alma, como si cada nota fuera una confesión. Y no es solo la voz, es también la mirada. En los vídeos que circulan por internet, donde se puede ver a Kerem interpretando esta canción, su mirada está cargada de emoción, de sentimiento, de algo que va más allá de lo que se puede expresar con palabras. Es como si estuviera comunicando algo que no se puede decir, algo que solo se puede sentir. Los fans, por supuesto, no han tardado en hacer todo tipo de análisis y especulaciones. Muchos aseguran que la canción es una declaración de amor encubierta, un mensaje subliminal para Hande. Otros, en cambio, creen que es simplemente una forma de expresar sus sentimientos, un homenaje a la amistad, a los momentos compartidos, a esa conexión especial.
UE siempre existirá entre ellos. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta, lo que nadie puede negar es la emoción que despierta esta canción. La reacción de los fans ha sido abrumadora, miles de comentarios, mensajes, vídeos editados, todo inundado de emoción y sentimiento. Muchos expresan su deseo de que Kerem y Ande estén juntos, otros simplemente se conforman con verlos felices, cada uno por su lado, pero siempre guardando un lugar especial en su corazón. Y es que esta historia ha traspasado la pantalla, se ha convertido en un fenómeno global, una historia que ha tocado el alma de muchas personas en todo el mundo. Y no es para menos, la forma en la que Kerem transmite la canción es simplemente mágica, su voz se mezcla con la melodía, creando una atmósfera de intimidad, de conexión, de emoción profunda. Pero, ¿qué es lo que hace que esta canción sea tan especial? ¿Por qué ha causado tanto revuelo en el mundo de los fans? Yo creo que la respuesta está en varios factores. El primero, sin duda, es la conexión que existe entre Kerem y Ande. La química que mostraron en la pantalla, la forma en la que se miraban, se sonreían, se complementaban, hizo que muchos creyeran en su amor, en su relación. Y aunque la realidad nos haya mostrado un camino diferente, la huella que dejaron en el corazón de los fans es imborrable. El segundo factor es la letra de la canción. Como les decía antes, las palabras tan cuidadosamente elegidas, hablan de un amor que perdura, de una conexión que trasciende, de un recuerdo que se guarda en lo más profundo del alma. Y esas palabras, interpretadas por la voz de Kerem, adquieren un significado aún mayor, un significado personal, una confesión íntima que resuena con muchísima fuerza. El tercer factor es la forma en la que Kerem interpreta la canción. No es solo cantar, es sentir cada nota, cada palabra, cada silencio. Es transmitir emoción, es conectar con el alma del que escucha, es crear una atmósfera de intimidad, de magia, de sentimiento profundo. Y es que la interpretación de Kerem va más allá de lo musical, es una expresión artística, una forma de comunicar algo que no se puede decir con palabras, algo que solo se puede sentir. Y por último, pero no menos importante, está el contexto. El hecho de que esta canción haya salido a la luz en este momento, cuando ya han pasado varios meses desde que finalizó Senkalkam, cuando cada uno ha seguido su camino, le da un significado aún mayor. Es como si fuera una especie de cierre, una forma de recordar, de homenajear, de guardar en el corazón esos momentos compartidos. Y es que esta canción, más allá de su significado literal, se ha convertido en un símbolo de ese amor, de esa amistad, de esa conexión especial que siempre existirá entre Kerem y Ande. Ahora, quiero hablar un poco sobre las reacciones de los fans. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, mensajes, vídeos editados, todo inundado de emoción y sentimiento. Muchos expresaron su deseo de que Kerem y Ande estén juntos, otros simplemente se conformaron con verlos felices, cada uno por su lado, pero siempre guardando un lugar especial en su corazón. Algunos fans hicieron análisis muy profundos de la letra, de la mirada de Kerem, de cada detalle de la interpretación, tratando de encontrar pistas, señales, mensajes subliminales. Otros simplemente se dejaron llevar por la emoción, por el sentimiento, por la belleza de la canción y de la interpretación. Y es que la reacción de los fans fue tan grande que se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Se crearon hashtags, se compartieron vídeos, se hicieron ediciones con imágenes de Kerem y Ande, todo inundado de esa emoción que despertaba la canción. Incluso hubo algunos fans que se aventuraron a traducir la letra al español y a otros idiomas, para que todos pudieran entender el significado de las palabras. Y es que esta canción, más allá del idioma, ha trascendido las barreras culturales, se ha convertido en un lenguaje universal, un lenguaje de emociones, de sentimientos profundos. Y es que la forma en la que Kerem interpreta la canción es simplemente mágica, su voz se mezcla con la melodía, creando una atmósfera de intimidad, de conexión, de emoción profunda. Y aunque algunos se han decepcionado porque no hay una confirmación de que este sea un mensaje directo para Ande, la mayoría ha aceptado esta interpretación como una hermosa forma de homenajear su historia juntos, su conexión única, y el impacto que tuvieron en los corazones de tantos fans alrededor del mundo. Ahora, quiero que hablemos un poco sobre el impacto que ha tenido esta canción en los fans y en la opinión pública en general. Yo creo que, más allá del debate sobre si es o no una declaración de amor, lo que ha quedado claro es la huella que han dejado Kerem y Ande en el corazón de muchas personas. La química que mostraron en la pantalla, la forma en la que se complementaban, hizo que muchos creyeran en su relación, en su amor.
Y aunque la realidad nos haya mostrado un camino diferente, el vínculo entre ellos siempre será recordado con cariño y emoción. Esta canción ha sido como un recordatorio de esos momentos, una forma de homenajear esa conexión especial, esa magia que se creó en Senkalkam. Y es que esta canción, más allá de su significado literal, se ha convertido en un símbolo de ese amor, de esa amistad, de esa conexión especial que siempre existirá entre ellos. Y lo que es más importante, ha servido para unir aún más a los fans, para crear una comunidad de personas que comparten la misma emoción, el mismo sentimiento, el mismo cariño por Kerem y Hande. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro, un lugar donde los fans pueden compartir sus opiniones, sus emociones, sus vídeos, sus ediciones, todo inundado de esa magia que despertó esta canción. Y es que esta historia ha traspasado la pantalla, se ha convertido en un fenómeno global, una historia que ha tocado el alma de muchas personas en todo el mundo. Y no es para menos, la forma en la que Kerem transmite la canción es simplemente mágica, su voz se mezcla con la melodía, creando una atmósfera de intimidad, de conexión, de emoción profunda. Y aunque cada uno ha seguido su camino, siempre existirá un lugar especial en el corazón de los fans para esa pareja, para esa magia, para esa historia que nos hizo soñar. Y hablando de sueños, quiero mencionar que, más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es que Kerem y Hande sean felices. Que cada uno siga su camino, que cada uno cumpla sus sueños, que cada uno encuentre la felicidad. Y si en ese camino en algún momento vuelven a cruzarse, si en algún momento deciden volver a compartir su vida, pues bienvenido sea. Pero lo más importante es que cada uno sea feliz, que cada uno se sienta realizado, que cada uno encuentre la paz y el amor que merece. Y es que la vida es un camino lleno de sorpresas, un camino que nos lleva por diferentes senderos, un camino que a veces nos une y a veces nos separa. Y lo importante es saber disfrutar de cada momento, aprender de cada experiencia, y seguir adelante siempre con optimismo y esperanza. Y aunque la magia de Senkalkam haya llegado a su fin, siempre quedará en nuestro corazón el recuerdo de esos momentos, de esa pareja, de esa historia que nos hizo soñar. Y esta canción sin duda se ha convertido en un símbolo de ese recuerdo, un homenaje a ese amor, a esa amistad, a esa conexión especial que siempre existirá entre Kerem y Hande. Así que más allá de las especulaciones y los rumores, disfrutemos de la música, disfrutemos de la interpretación, disfrutemos de la emoción que despierta esta canción. Y recordemos siempre que al final del día, lo que realmente importa es la felicidad, el amor y la paz. Y es que la vida, al final de cuentas, se trata de eso. Y ahora, llegamos a la parte final de este vídeo, un vídeo que espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de emociones, un camino que nos ha llevado a descubrir un homenaje muy especial, un homenaje que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. Hemos hablado de la canción, de la interpretación de Kerem, de la reacción de los fans, del impacto que ha tenido en la opinión pública, y de la importancia de que Kerem y Hande sean felices. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el amor, la amistad y la felicidad. Y esta canción, sin duda, se ha convertido en un símbolo de ese amor, de esa amistad, de esa conexión especial que siempre existirá entre ellos. Así que les agradezco de corazón que hayan estado aquí conmigo, que hayan compartido este momento, y que hayan sido parte de esta comunidad de fans que tanto ama a Kerem y Hande. Y antes de despedirnos, quiero pedirles que nos dejen un comentario aquí abajo contándonos qué les pareció este vídeo, qué les hizo sentir la canción, y qué opinan sobre toda esta historia. Nos encanta leer sus opiniones y nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden, por supuesto, darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo, y no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Y recuerden, la vida es un camino lleno de sorpresas, un camino que nos lleva por diferentes senderos, un camino que a veces nos une y a veces nos separa. Y lo importante es saber disfrutar de cada momento, aprender de cada experiencia, y seguir adelante siempre con optimismo y esperanza. Así que con este mensaje me despido de ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.